Vamos a hablar un poquitito usando Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39 en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente, Hechos 2, 38 y 39, se lee así. Pedro dijo a sus oyentes: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Qué sigue diciendo? Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Esto es para los que están en Guatemala, para los que están en esta parte de la tierra, y exclusivamente para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Si el hermano Pedro estuviera hoy con nosotros, nos diría: hermanos, ustedes también tienen derecho a la promesa del Espíritu Santo. Repito esto: si el hermano Pedro estuviera predicándonos aquí en este altar, hoy nos diría: porque también para ustedes es la promesa, aunque están lejos y están en el otro lado de la tierra, pero también ustedes fueron llamados, y también para ustedes es el privilegio de disfrutar la manifestación del Espíritu Santo de manera individual. Si usted sigue la lectura, pero lo hace regresando al versículo 1, dice del capítulo 2, dice que estando ellos todos juntos, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, pero no dice que se sentó en algunos, sino llenó a todos los que estaban reunidos, pero lenguas de fuego se sentaban sobre cada uno, para todos, pero de manera singular en cada uno. Amén. ¿Sí se entiende eso? Sobre todos, la manifestación del Espíritu sobre todos, pero exclusivamente en cada quien. Porque dice el texto puntualmente: y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentaban, no dice sobre la multitud, se asentaban sobre cada uno, y luego empezaban a hablar en lenguas distintas. Diríamos, yéndonos a ese texto de manera puntual y contextual, diríamos, y comenzó a hablar cada quien en idiomas diferentes. No son balbuceos indescriptibles como los que usamos en el tiempo presente, sino idiomas naturalmente que se podían interpretar, idiomas articulados, que alguien en idioma quechí, español, pocomán, poconchí, aguacateco y todos los que tenemos en nuestro país, amén, el mam, todos los idiomas comenzaban a entender a los castellanos. Ellos estaban adorando al Señor, pero cada quien entendía un mensaje y decía: pero estos hablan quechí. No, el pastor no ha estudiado quechí, pero el Señor le estaba usando la boca para hablar en ese idioma. Entonces el texto originalmente debe interpretarse así: que el Espíritu Santo tomó su boca y comenzaron a hablar en idiomas distintos. Amén. Distintos a los que ellos hablaban. Ellos tenían su lengua materna, pero hablaban en otros idiomas. Así literalmente se debe tomar el texto, de manera literal. Eso ha venido para nosotros a ser una consideración de que creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, pero que la evidencia inicial del bautismo es hablar en otras lenguas. Así lo hemos aprendido. ¿Qué diríamos? Aceptándolo literalmente, tendríamos que decir: creemos que cuando el Espíritu Santo venga, puede
hacer uso de nuestra lengua para hablar idiomas diferentes, incluyendo el angelical. Y el angelical es una lengua que solo se usa para arriba, que solo la entiende él y yo, a veces y a veces no. Porque cuando estoy hablando en una lengua que es para arriba, yo siento si lo estoy haciendo en el espíritu o lo estoy haciendo porque necesito que ustedes tengan la impresión, la idea de que yo lo tengo. Y ese es el riesgo que se puede correr cuando nosotros tenemos un espíritu diferente al espíritu bíblico. Porque puede ser que somos usados para impresionar a la gente de que tenemos el bautismo con el Espíritu Santo y realmente no lo es otra cosa. Y ese es el cuidado que debemos tener para hablar de nuestro legado pentecostal. Cómo nosotros debemos distinguirnos dentro de este campo del avivamiento y del aprendizaje y de la comprensión y de la aplicación de eso. Yo creo firmemente que mi lengua puede ser usada por el Espíritu Santo porque Él es soberano. Y yo simplemente soy un instrumento en sus manos. Y Él puede usar mi lengua para hablar, ya sea idiomas distintos, ya sea hablar lenguajes angelicales, o sea, para hacer un lenguaje de intercesión al cual el diablo no tiene acceso. Estoy hablando en lenguas extrañas, solo Dios y yo. Estoy intercediendo por alguien en lenguas. El diablo se queda diciendo, ¿y qué estará diciendo ese? Porque él no tiene permiso de entender ese idioma. Amén. Él no tiene permiso de entender ese idioma. Entonces, mis hermanos, tenemos que tratar de puntualizar que también para nosotros es la promesa, ya que hemos sido llamados por el Señor, que llamó a aquellos, también nos llamó a nosotros. El nombre de aquel es el que anunciamos aquí, y si el nombre de aquel es el que anunciamos aquí, entonces la promesa que fue para aquellos también es para nosotros. Y espero que estemos conscientes de eso para podernos inclinar a un momento de intimidad y relación con Él. Y que el diablo no nos ponga en la mente, no, pero vos no lo vas a recibir. Y yo le voy a decir, sí, lo voy a recibir. En el tiempo de Dios, pero lo voy a recibir. Amén. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No sé, pero no me quitaré de aquí hasta que lo reciba. Amén. Puede ser que me pase la ilustración del hermano Jacob, que él le dijo al ángel, si no me bendices, no te vas. Amén. El ángel le dice, no debo de estar de día en este lugar. Y el Jacob le dice, a mí no me importa. Lo que me importa es que me bendigas. Así que de ti depende. Y el Señor bendijo a Jacob. Y eso puede ser una ilustración, aunque nos deje el Señor como nos quiere dejar, pero que nos llene de su presencia, porque la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Así que, mis hermanos, tenemos que puntualizar que para nosotros también es la promesa. Lo creen todos, ¿verdad? ¿Se atreven a confesar todos los que están acá? ¿Se atreven a confesar que para ustedes es la promesa? Amén. Algunos levantaron sus manos, los demás dicen tal vez. Pero yo confieso como individuo que esa promesa es para mí. Amén. Así lo creo, así lo espero, así lo pido. Pero hay una cosita que tenemos que puntualizar, y este tipo de sermones que estamos dándoles, mis hermanos, no es como para afligirlos ni para chicotearlos, sino para saber algunos patrones importantes que nosotros tenemos que seguir, porque Él es soberano, pero también tiene la forma accesible. Él no es inaccesible. El Señor es un Dios relacional. O sea, se relaciona con nosotros, ama el estar con nosotros, ama el estar entre nosotros, ama el estar en nosotros. Y quiero que diga eso conmigo: el Señor, el Dios, creador del universo, de nosotros y de nuestra salvación, ama el relacionarse con nosotros.
Amén. Él ama eso. Y es a partir de ahí que tenemos que entender, si Él ama el estar con nosotros, entonces nosotros tenemos que amar el estar con Él. Y decirle, dame un poquito de lo que tú tienes para que yo pueda hacer lo que soy. Pero tenemos requisitos que ver. En este caso diríamos acerca de la santidad. La pregunta es, ¿pero qué es la santidad? Y la santidad, vista desde el punto de vista de nuestra doctrina, tendríamos que entender que es un término que se refiere a la pureza moral. Pureza moral. Vamos a empezar viéndolo así. Yo sé si hoy vine listo de a verdad, porque mi conciencia no me da ningún indicio de que yo esté en este momento con una suciedad en mi corazón. Yo estoy seguro que no, yo me siento bien. Vamos a ver, estoy haciendo evaluación y me doy cuenta, no, hoy me he comportado bien, ayuné, oré, me levanté pensando en Dios, todo el día he pasado cantando alabanzas al Señor. Vamos a ver, sí, me siento bien. Así que vengo, Señor, y le digo, mira, Señor, te voy a decir una cosa, aquí estoy delante de ti, yo pienso que no tengo nada que confesar. Pero por si al caso hubiese algo que yo no he detectado, te encargo que me libres de mis errores y que me inspires si hay algo que no te gusta todavía, porque según yo no hay nada. Pero puede ser que tú sí estás viendo algo. ¿Qué tal si me ayudas a encontrar algo que todavía está haciendo interferencia y que no me deja? Eso sería entrar con Él con una pureza moral, reconociéndole, tú conoces mejor que yo mi corazón. Entonces, ¿qué tal si me evalúas tú? Porque a mi criterio, a mi juicio, yo estoy bien, pero pudiera ser que según tu juicio y tu criterio no. Entonces aquí estoy. En este caso sería la autoseparación consciente de lo que contamina o envilece, y es la dedicación o consagración intencional de nosotros mismos hacia Dios. Santidad es un estado en el que somos apartados del pecado y consagrados para el servicio de Dios. El concepto de santidad está implícito en el epitao de la iglesia de Dios. Usted dice, ¿qué es eso? Palabra que primero la escucho aquí. Estamos hablando de ejemplo espiritual. Estamos hablando de pureza moral. Estamos hablando de integridad personal, responsabilidad familiar, templanza en la conducta, apariencia modesta y obligaciones sociales. Eso está encerrado en esas palabras. Y cuando usted estudia todo ese conjunto de disposiciones, todos están de manera implícita hablándonos de la santidad. Entonces, estudiar y comprender eso nos ayuda a nosotros a ver qué es realmente lo que Dios quiere. La declaración de fe número 7 de nuestra iglesia dice que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. En otras palabras, cuando hablamos de norma, estamos diciendo es una regla, es una ley, es una pauta o es un principio que se impone, que se adopta y que se debe seguir sin cuestión o sin preguntas. Yo digo, ¿por qué el Señor exige? Si Él lo está diciendo, así tiene que ser. Entonces la santidad es una norma. Y la declaración de fe número 8 de nuestra iglesia dice que el bautismo con el Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza del corazón. Eso dice nuestra enseñanza. La santidad es un mandato de Dios o es un mandamiento de Dios según 1 Pedro 1:16. Y ahí dice, sed santos porque yo soy santo. De acuerdo con la palabra de Dios a los creyentes que fue dada esta ordenanza, se ordena a los creyentes a ser, en primer lugar, santos. En segundo lugar, ser escogidos. En tercer lugar, ser llamados a ser santos y reconciliados para con el Señor acerca del mismo fin. Yo soy llamado para ser santo. La naturaleza de Dios es singular y es esencialmente santa. La santidad pertenece a Él y debe ser el distintivo para aquellos que mantengan como meta
el cielo. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos van para el cielo? ¿Cuántos pueden confesar que van para el cielo? Así con miedito lo hacemos, ¿verdad? Con miedito decimos, vamos para el cielo. Pero quiero decirles, mis hermanos, para estar en el cielo se necesita vivir en la naturaleza de Dios. Amén. No se puede llegar al cielo sin ser santos. Entonces el recibir el Espíritu Santo ya nos da una pauta que nosotros, ya recibí el Espíritu Santo, entonces quiere decir que yo sí voy para el cielo, porque el Espíritu Santo solo lo reciben los santos. Y aquí hay un trabajito que tenemos que hacer cada quien, no por lo que dicen los hermanos, sino por lo que yo siento. Pero mientras llega el tiempo de estar en el cielo, esta gente sirve aquí en la tierra dedicados al servicio de Dios y a su causa. La santidad descansa en nuestra unión con Cristo. No podemos ser santos por nuestros propios méritos. Él es el que viene como el medio, diga conmigo, el que viene a santificarnos es Cristo. Y en la medida que nos relacionamos con Cristo, nosotros llegamos a ser santos. Lo que Él toca viene a ser como Él. Amén. Y aquí mi corazoncito es templo y morada del Señor. Yo soy cristiano, seguidor de Jesús. Creo que desde el momento que me entregué a Él, sucedió en mí un milagro, el milagro de la santificación. O sea, me tomó del mal camino y me posicionó en el buen camino. Ya voy por el camino correcto. Él ya me apartó para Él. Y si Él me apartó para Él, entonces quiere decir que yo soy santo de acuerdo a mi comunión con Él. Y mi confraternidad que siempre mantengo con Él. Las 24 horas del día yo estoy en constante adoración y me siento un poco complicado cuando de repente un pensamiento absurdo me comienza a hacer daño. Yo quisiera que todos los que estamos acá podamos admitir que hay momentos en los que hay pensamientos que nos quieren apartar del buen pensar. Y hay veces que hay una cosa que no debe estar en la cabeza y resulta estando en la cabeza. Y empezamos a tener lucha contra ese pensamiento. No le voy a decir cuáles porque pueden ser diferentes. Entonces ya me di cuenta que algo me quiere perjudicar. Entonces vengo a entender que yo debo no descuidarme de ese pensamiento, porque lo que quiere hacer ese pensamiento es ensuciar mi vida. Entonces ya sé que estoy viviendo en santidad cuando tengo la capacidad de decir no a ese pensamiento y tratar de traer algún recurso para que ese pensamiento sea desterrado de mi cabeza. Y echamos mano a oración, a lecturas de la palabra, pero no me puedo concentrar. Pues echo mano a una canción que me lleva al cielo. Y entonces puedo decir, aunque tengo problemas, yo sé que Cristo vive y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y comienzo a cantar y a confesar que yo voy para el cielo. Y de repente el diablo dice, me equivoqué, no lo pude vencer. No le dio lugar al pensamiento. Entonces, eso tiene que ver con la santificación. La santidad tiene dos aspectos importantes. El primero es interno y externo, y el segundo es externo. El primero tiene que ver con asuntos en relación con el Señor. Por ejemplo, mi alma, mi espíritu se deleitan en el Señor. Yo ya tengo deseo de buscar del Señor. Pero también está el externo y el práctico. O sea que Dios viene a mí, me hace empezar a practicar cosas espirituales y me dan ganas de ir a la iglesia. Y no me voy a detener en ese detalle para no tener más tarde que lamentarnos por algo que quisimos decir. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de este aspecto de la santidad, quiero presentárselo de manera bien sencilla. Es cuando yo ya tengo la capacidad de entender las cositas que me hacen daño y me perjudican mi relación con el Señor. Ya las comprendí, me di cuenta de dónde están, me di cuenta cuáles son y comienzo a renunciar intencionalmente. Yo por mi propia cuenta comienzo a renunciar todas esas cosas. Entonces la santidad comienza a visualizarse de manera práctica cuando yo comienzo a renunciar
a algo que me quiere ensuciar mi vida. ¿Se comprende eso? ¿Puede usted detectar las cosas que le arruinan su relación con Dios o no lo puede hacer? Levanten la mano los que conscientemente pueden detectar cuando llegan cositas a su vida que le pueden desconectar del cielo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Decir, no, es que yo soy débil, es que la carne se enferma, es que Dios conoce mi necesidad, Dios conoce mi condición. Ajá, pero ahí lo que está haciendo usted es justificando su debilidad. El Señor perdona hasta 70 veces 7. No, hombre, pero esas son cuestiones del diablo que le está metiendo a usted para que usted viva una vida desordenada. Pero cuando usted comience a detectar qué cositas le van a afectar su relación con Dios, si usted está viviendo en santidad, es capaz de decir, no, eso no lo permito. Y usted mismo comienza a renunciar a eso. Y a alguien que está renunciando a una práctica que sabe que no es correcta porque le afecta su relación con Dios, Él viene en su auxilio y Él le ayuda. Y es ahí donde le dice, no, ya me di cuenta que no vas a poder solo, entonces te voy a capacitar. Porque está luchando. Espero que así se esté comprendiendo el asunto para no ponernos en una crisis espiritual. Y decir, no, es que nadie puede ser como Dios. Obviamente, hoy no. Pero esa es mi esperanza. La Biblia me promete a mí que un día yo voy a ser como Él. Y si la palabra me promete que un día voy a ser como Él, es porque voy a ser como Él. ¿O no han leído ustedes que un día voy a ser como el Señor? ¿Han leído alguna vez o no lo han leído? 1 Juan capítulo 3. Ahí dice, amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos, ¿ya lo han leído? Semejantes a Él y le vamos a ver tal como Él es. Entonces la palabra me promete a mí que yo un día voy a ser semejante a Él. Pero aquí estoy luchando con esta situación. Entonces, mis hermanos, hablamos de la santificación como un proceso, pero también como un don de Dios. Y este proceso y el don de Dios están íntimamente relacionados con el bautismo con el Espíritu Santo. El Señor nos apartó para Él, salvándonos del pecado mediante nuestra fe en Él. Y nosotros nos apartamos para Él, alejándonos del pecado en reconocimiento de su obra salvadora en nosotros. El Señor nos sella con su Espíritu para salvación, pero nos llena con la plenitud de su Espíritu para servir. Les aseguro que aquí, si usted no ha podido hablar lenguas nunca, su salvación no tiene problema con eso. Usted no va a ser salvo porque hable lenguas. No, es que tengo que tener el bautismo con el Espíritu Santo para ser salvo. Eso es una falsa enseñanza. Porque usted no fue salvado por el Espíritu, fue salvado por Jesucristo en la cruz. Y usted por el Espíritu comprendió que tenía que aceptar a Jesús y el Espíritu lo llevó a Cristo. Pero quien lo salvó y quien lo perdonó fue Cristo, que dio su vida por usted. El Espíritu Santo lo lleva al conocimiento de Cristo y de su palabra. Y tenemos que entenderlo. Así que hablar en lenguas no es la clave. La clave es haber sido salvado por el milagro de la cruz a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué se necesita la plenitud del Espíritu Santo? Pues se necesita para servir en su obra. O para empezar a reprender aquellas cosas que yo no las puedo hacer solo. Porque el Espíritu Santo es mi ayudador. Es el Paracletos, que significa alguien que viene en tu auxilio en los momentos que tú no puedes. Eso es el Espíritu. No lo tenemos que poner así. Es que todos tenemos que ser llenos. Eso es mi deseo y también el de Dios. Pero eso no condiciona nuestra salvación. Nuestra salvación fue otorgada como un regalo ganado con la propia sangre. No fue gratis, que es diferente. Él dio su vida y le dijo, aquí está, para ti di mi vida yo. Así que te regalo la vida porque yo ya la di en la cruz. Esa es la salvación. Así que usted fue sellado con el Espíritu Santo para salvación. Así lo dice Efesios 4:30. Fuimos sellados. Tenemos que cuidarlo, de no resentirlo, sí.
Así que el ser llenos con la plenitud del Espíritu es para liderar, para servir, para ministrar, para que nuestra vida pueda ser útil a otros. Espero que lo estemos comprendiendo de esta manera. El Señor nos sella para la salvación y enseguida nos bautiza, nos llena, nos capacita para servir como instrumentos en sus manos. El punto de partida es en la santificación. Quiero que lo vea de esta manera como ejercicio. Bueno, Él me aparta para Él, Él me aparta para sí. Y luego, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a ver. Porque es un trabajo de los dos. Él me aparta para Él. ¿Y yo qué hago? Y yo también me aparto para Él. Amén. Él me ocupa para su instrumento y yo me ocupo para honrarlo. Y entonces yo estoy aprovechando que Él me santifica para Él. Yo también hago mi parte, santificándome yo para Él. ¿Se está quedando claro? Ahí tenemos que ir comprendiendo. Entonces el arrepentimiento en este caso es necesario para la santificación y debe ser nuestra disposición consciente, renunciar concienzudamente a lo que se sabe que no agrada al Señor y lo que nos hace impíos o inmundos delante de Él y nos aleja de Él. Pero en este caso el arrepentimiento no solamente se va a dar para los que están en el pecado en el mundo, sino en nosotros, porque hay ratitos que se nos va la mano, se nos sube la adrenalina o se nos sube el apellido, se nos sube cualquier cosa y podemos resultar ofendiendo al Señor. Entonces decimos, no, desde que yo hice tal cosa no siento la misma presencia. ¿Ha tenido esa experiencia alguna vez? Hizo algo que no tenía que haber hecho y se refleja en la adoración. Todos adorando y usted como que fuera de corcho. No siente nada. Entonces tiene que empezar a entender, bueno, ¿qué pasó aquí? Y hacer un estudio hacia atrás. Vamos a ver. Eran las 6 de la mañana, todo estaba bien. Las 7 de la mañana todo estaba bien. Las 8 de la mañana todo estaba bien. Ya. A las 10 fue el problema. Ya sé. Entonces inmediatamente hay que ir al altar y decirle, Señor, me duele el haber fallado. Porque hoy se refleja en que estoy probando adorarte y no puedo. Pero mi conciencia me está enseñando dónde empezó a fallar el asunto, así que vengo a pedirte perdón, por favor. Y la Biblia dice que Él se goza en perdonar. Amén. Él se siente contento, le encanta perdonar. Pero tengo que reconocer yo mi errorcito, aunque sea tan leve, y decirle, no, a partir de esta basurita en el ojo comencé a sentir que mi paso ya no era de a 75, sino de a 30. Iba a paso largo, pero una basurita en el ojo me afectó y después tengo que ir caminando despacio porque no miro con un ojo. Tengo que empezar a ver dónde fue que no puse cuidado y la basura me ganó terreno. Estoy refiriéndome de manera figurada. Hay cositas que me afectan. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer inmediatamente mi situación, ir al altar de la oración, pedirle perdón al Señor y Él me vuelve a santificar. Pero tenemos que reconocerlo. Hermanos, en consecuencia de nuestra acción, Él nos llena de su poder para que nosotros podamos prevalecer en su gracia y también testificar en el servicio que hacemos. Si hemos estado haciendo lo que el Señor nos está haciendo sentir que debemos hacer para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sigamos esperando. Estamos esperando el bautismo con el Espíritu Santo. Hay gente aquí que con frecuencia dice, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y está haciendo de todo, está haciendo lo posible. Sígalo haciendo. La buena noticia es que el Señor le quiere bautizar. Y Él está viendo su esfuerzo. Sígalo haciendo. Ya vendrá su tiempo. El principio de santidad en la iglesia de Dios se dio antes de que la iglesia experimentara la llenura del Espíritu Santo. Lo podemos leer en la historia. En este caso, mis hermanos, como el principio es el mismo, entonces el Señor aún sigue bautizando a quienes se esfuerzan, consagrándose para Él. El premio, diga conmigo, el premio que Él me da de mi consagración es la llenura
de su espíritu. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué precioso es el Señor. Que en cambio de pegarme una chicoteada, me dice, no, ya me di cuenta que sufriste mucho por lo que te pasó, pero no te preocupes, aquí te va. Y resulto otra vez desbordándome en la presencia del Señor. ¡Qué bendición! Porque Él premia a los que se esfuerzan. De acuerdo con los registros de la iglesia, la historia, por supuesto, nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que los fundadores de la iglesia le entendieron a Dios y se dieron cuenta que la medida de conquistar a Dios es a través de la santificación. No podemos cambiar el patrón. La santidad ha sido un precepto de fe y un distintivo vital desde que la iglesia comenzó, y la clave para obtener el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia de Dios fue un movimiento de santidad antes de ser pentecostal. Y eso hay que entenderlo. Para ser pentecostales o llenos del Espíritu Santo, de acuerdo con nuestra declaración de fe, primero debemos ser un movimiento de santidad. ¿Queremos conquistar al Espíritu Santo? Lo vamos a lograr. ¿Cómo? Apartándonos de todas las cositas que ya sabemos que nos perjudican. Nos estamos dando por entendidos, ¿verdad? ¿Qué cositas? Ese trabajo lo tiene que hacer usted. El principio de santidad en la iglesia de Dios se dio antes de que la iglesia experimentara la llenura del Espíritu Santo. Hermanos amados, para hablar del bautismo con el Espíritu Santo es igual a llenura, cobertura total. En tal caso, quien es bautizado con el Espíritu Santo es lleno, es controlado, es dirigido por el Espíritu Santo en todas sus áreas. Puede decir no a lo que hay que decirle no, y le puede decir sí a lo que hay que decir sí, porque el Espíritu Santo lo dirige. Esto es lo que hace el Espíritu. Es por ello, por lo que sostenemos que la persona bautizada con el Espíritu Santo tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Y él lo puede reconocer. Por ejemplo, si me preguntan a mí si yo entiendo el antes, el durante y el después, yo se lo puedo asegurar. Porque es una experiencia que se vive. Es algo que se recuerda siempre. No se va, ¿será que yo soy bautizada con el Espíritu Santo por usted? No, yo lo sé si soy o no soy. Porque hay parámetros que me dicen si soy o no soy. Así que el bautismo con el Espíritu Santo es el regalo. Quiero que lo grite conmigo. El bautismo con el Espíritu Santo es el regalo, el don, el premio otorgado por el Eterno a quien se entrega a Él de corazón, buscando vivir apartado para Él. Usted ha estado todos los días que se puede en la iglesia. Felicitaciones por eso. Creo que usted está anhelando la presencia del Espíritu, y a usted Dios le promete que se lo va a dar. Así que no olvidemos que el principio de santidad sigue siendo el requisito principal para ser lleno o bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos amados, quiero que terminemos confesando. Para nosotros es la promesa. Dígalo conmigo, para nosotros es la promesa. Otra vez, para nosotros es la promesa. Pero lo recibiremos en la medida que lo pidamos, lo esperemos y nos consagremos a Él. O sea que tenemos que pedirlo, tenemos que esperarlo y nos tenemos que consagrar a Él. ¿Qué significa consagrar a Él? Quiero terminar con una ilustración. Si usted quiere servir una cena en algún lado, usted comienza a hacer preparativos. Y usted ya sabe qué tipo de instrumentos va a usar para servir lo que va a dar a la gente que convidó. ¿O no es así? Usted sabe si necesita platos desechables, si son hondos o son planos, si son chiquitos o son grandes. Usted ya lo sabe. Y usted comienza a preparar sus vasos de acuerdo a lo que usted está pensando hacer con esos vasos. ¿Verdad que así es? Entonces queremos a partir de hoy comenzar a decirle al Señor, yo necesito que en los cultos que se van a seguir celebrando podamos tener cultos gloriosos, pero yo voy a venir dispuesto porque he estado haciendo mi trabajo en cuanto a mi vida cristiana, y el Señor lo va a hacer porque para nosotros es la promesa, y lo vamos a recibir en la medida que lo pidamos, lo esperemos y nos consagremos a esa causa, y Él lo va a hacer. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que esta reflexión, en cambio de desconsolar,
mejor nos dé ánimo a seguirlo esperando. Y yo quiero que se pongan de pie y le digamos al Señor, gracias, porque nosotros estamos en el camino correcto, porque vamos rumbo a una bendición mayor. Amén. ¿Quieren confesarlo conmigo? Gracias, Señor, porque estamos en el camino correcto hacia una bendición mayor. Y lo declaramos por aquel que nos amó, por aquel que nos ama, por aquel que nos sigue amando y que está dispuesto a seguirnos llenando con su presencia. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión que hemos tenido durante esta temporada.